Yo soy Keterey Silva Saucedo y este es mi video de filosofía del reto final. Bueno, empecemos diciendo, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una herramienta del ser humano que ha ayudado a que busquemos las respuestas a las diferentes cosas del universo. Esta trata de resolver los distintos dilemas que hemos tenido los humanos desde tiempos antiguos y con sus diferentes ramas trata de resolver ciertas preguntas que nos hemos hecho a partir de los años que nos ayudan a pensar en cómo funciona el universo. Yo creo que la filosofía es importante ya que esta refleja cómo pensamos los seres humanos. Nosotros somos un ser pensante y que siempre es muy curioso y que siempre trata de buscar las diferentes respuestas a todo. Y gracias a la filosofía o tener este concepto de buscar el conocimiento, podemos lo que sería analizar los distintos preguntas que nos podemos hacer en el universo. Entonces, si no existiera la idea de la filosofía, no habría las diferentes preguntas, no habría las diferentes respuestas que a este momento ya hemos resuelto o tratamos de seguir resolver. En este semestre nos hemos hecho distintas preguntas, pero creo que las que me han impactado a mí un poco más serían, por ejemplo, las de cómo se creó el universo. ¿Existe alguna energía o algún ser más grande que nosotros que controle todo o lo que está pasando? ¿O simplemente existimos como seres en el universo, morimos y vivimos y no pasa nada después de eso? ¿Qué tiene la relación de la naturaleza con el ser humano y cómo desde tiempos antiguos lo hemos usado para expresarnos? También me he preguntado en qué sistemas se han hecho entre las sociedades y cuáles funcionarían mejor. Esto de ver los diferentes movimientos filosóficos me abrió la mente y me ayudó a tratar de buscar y pensar más, qué es lo que yo creo. También me pregunté cosas como si el ser humano es una persona moralmente, o sea, que se nace con la moralidad esta que tenemos, o si es algo que se aprende. Y bueno, yo creo que tiene que ver parte entre los dos, ya que pues tenemos instintos humanos, pero también tenemos muchas de las cosas que aprendemos son gracias a nuestras experiencias y a lo que ya existe a nuestro alrededor. Entonces creo que estas preguntas sobre las que más me marcaron en el tema, más me marcaron en el semestre, y aunque algunas todavía no tengo la respuesta, me han ayudado mucho en tratar de analizar más cómo yo las veo y cómo yo buscaría la respuesta a esto. Vimos los diferentes filósofos de cada época. Hay algunos con los que me identifiqué más, algunos que casi no me identifiqué. Por ejemplo, recuerdo que hay diferentes movimientos y, por ejemplo, tenemos los de la antigua era. Y recuerdo que me gustó mucho la filosofía de Aristóteles, ya que buscaba cómo las experiencias podían marcar los diferentes movimientos y las diferentes maneras de pensar que teníamos. Él buscaba que la experiencia del hombre, lo que buscaba el hombre era la felicidad. Y bueno, me gustó mucho cómo él explicaba estas ideologías, incluso aunque fueran tiempos muy antiguos y no sabía nadie. También otro movimiento que me llamó algo la atención sería el daoísmo o el taoísmo, que habla cómo las cosas tienen un flujo natural y de que intentar ir contra ese flujo puede cambiar las reacciones en las que tiene, entonces que es mejor dejar que todo tenga su flujo natural. De la Edad Media tuve confusiones con algunos de ellos y con otros casi no relacionaba, ya que se basaron mucho en el absolutismo de la religión, pero creo que me llamó la atención cómo Tomás de Aquino hablaba de la ética y la ciencia, ya que todavía relacionaba todo esto de la religión, pero también trataba de introducir algunos conceptos de la ciencia y de todo esto de la filosofía. Bueno, en la Edad Moderna teníamos lo que sería el empiricismo contra el racionalismo, y creo que los dos tienen muy buenos puntos, pero me gustó cómo hablaba John Locke del empiricismo, ya que me gusta la idea de pensar de cómo la sociedad que nos rodea y las experiencias que tengamos es lo que nos afecta a nosotros. También puedo ver algunos de los casos que tiene el racionalismo y entiendo por qué es bueno, pero lo único que no me gustó de lo que sería la filosofía moderna es de que se iba mucho por un lado o el otro, entonces no podían coexistir, no creían que podían coexistir,
Pero si tuviera que elegir una, me gusta mucho cómo presenta la idea John Locke del imperatismo. Y por último, bueno, lo que sería la filosofía contemporánea, me gusta mucho lo que sería el marxismo, bueno, con Karl Marx, ya que puesta a medida o ya tratando de hacerlo en una sociedad bien, puede tener mucho caos y de hecho es muy difícil que se quede como él lo pensaba. Me gusta mucho cómo explica que puede que se rompa la diferencia entre las clases sociales grandes y lo que sería lo más abajo, y que trata de tenerlos todos a un nivel medio o que todos tengan las mismas oportunidades y se les dé lo mismo. Entonces yo digo que esta idea del comunismo, del marxismo es muy interesante. Tal vez puesta en función sería muy difícil, pero intentarlo tener como sería la idealización de esta filosofía me gusta mucho cómo suena. Bueno, algunos de los valores que yo he pensado que me han influenciado en lo que sería mi filosofía y todo esto serían algunos como el respeto, la justicia, la libertad, el amor, generosidad, la honestidad y todos estos, ya que creo que, bueno, para mí son muy importantes que tenga esta paz, esta armonía entre todos. Y bueno, si yo fuera a crear una filosofía, una corriente filosófica, yo digo que la basaría más bien en cómo, bueno, como humanos no somos inherentemente perfectos, no somos perfectos, somos imperfectos, tenemos diferentes maneras de pensar, pero que creo que con la comunicación podemos tratar de crear una armonía entre todos, tratar de practicar la comunicación como una solución y de alguna manera que esto nos ayude a como entender los diferentes puntos de vista, pero que se mantenga una armonía o una calma distinta entre las diferentes personas. Si le tuviera que poner un nombre, yo digo que le llamaría como comunicativismo o asertivismo, ya que es lo que trata de explicar, trata de hacerse la paz o la armonía con siendo asertivo y con la comunicación. Y bueno, ya para como terminar con estos puntos, quiero como explicar lo que he llevado de mi filosofía de vida. Se me ha hecho medio complicado como buscar lo que yo creo que es mi filosofía de vida, ya que puedo ver las diferentes maneras en las que los demás piensan y digo, bueno, pues esta puedo ver cómo funciona y por qué es una filosofía, puedo ver por qué este es un movimiento que mucha gente sigue, pero bueno, entonces yo no sigo así practico uno así en específico, pero si yo tuviera que irme por lo que yo creo, me iría por la idea del karma y cómo las cosas te regresan. Y de esta manera yo más bien trato de hacerlo de manera positiva, ya que mientras que puede que lo malo también se te regrese, si causas algo malo te puede pasar o algo así. Entonces yo creo que el ser una persona decente, una buena persona, tratando de ser más amable con los demás y todo eso, es lo que me lleva a la felicidad, lo que yo estoy tratando de buscar, ya que como creo en esta idea de que se te puede devolver lo que das, si yo doy buenas cosas, pues yo digo que se me pueden terminar devolviendo de buena manera, me van a recompensar de alguna manera, se puede decir. Esta ideología que me creé, yo digo que me ha llevado así a ciertos momentos de mi vida, y mientras que a veces siento que no me afecta de la misma manera, ya sea por manera positiva o negativa, yo creo que es una idea que ya me tengo muy marcada en la cabeza y pues me gusta creer en ella no porque sea algo que me controle, no es como creer en la suerte solo porque me quiero dejar llevar por ella. No, o sea, lo trato de hacer más bien porque creo que de alguna manera el ser persona buena, una persona decente, puede llevar a otras personas a que también intenten ser decentes y más buenas personas y que se nos regresará más bien a todos de buena manera y así pues influenciar a los demás que están junto a mí y que puedan tener una diferente idea de cómo se ve el universo o la vida. Y bueno, lo que me ha dejado este semestre es mucho sobre cómo funcionan los humanos, cómo funciona la muerte. Bueno, nuestra mente funciona de diferente manera, todos tenemos diferentes maneras de pensar, ¿verdad? Pero creo que así como humanos, siempre somos muy curiosos, siempre somos seres pensantes y siempre intentamos buscar las respuestas a las diferentes cosas de la vida. Creo que si no fuéramos así, sería una vida muy aburrida, incluso se puede decir,
ya que nunca cuestionaríamos lo que se nos dice, lo que aprendamos, y nunca trataríamos de buscar las respuestas a otras cosas, lo que pues no hubiera llevado a hacer todos los descubrimientos que ya llevamos a este punto, ¿verdad? Pues me ha gustado mucho cómo es con este tema, con todas las cosas que hemos visto y con las actividades que nos ha puesto el profe, hemos podido demostrar que incluso tienes que buscar a veces la manera diferente de pensar a la que tienes. O sea, cuando hacíamos debates, pues a veces nos tocaba en el lado contrario en el que creíamos y pues se nos hacía más difícil defenderlo, ¿verdad? Pero creo que pues estas actividades nos han ayudado a darnos cuenta de que existen diferentes maneras de pensar y que tienen sus beneficios y cosas que no tienen tanto sentido, pero que de igual manera, o sea, se puede buscar por qué la gente cree en esto. Y pues son demostrativas de cómo el ser humano o nosotros como personas vamos desarrollando diferentes ideologías y diferentes maneras de ver la vida. Y pues esto me parece así muy interesante, ya que incluso si pusieras dos personas que creyeran en lo mismo, que hubieran nacido en el mismo lugar, con las mismas ideologías o los padres similares, puede que ya cuando crezcan no tengan las mismas filosofías, o sea, no puedan creer en lo mismo. Y esto pues me parece muy interesante cómo, o sea, cada persona tiene sus diferentes maneras de pensar. Y bueno, a mí me parece que me gustaría ver cómo la filosofía nos afecta en sí, porque todo lo que veamos, todo lo que investigamos está relacionado con la filosofía. Y el único como punto que tengo contra lo que hemos visto de filosofía es de que muchos son muy absolutistas en lo que ven, mientras que el humano siempre va cambiando de opiniones, siempre va aprendiendo nuevas cosas. Entonces, a veces las ideales son simplemente ideales que nos controlan a los humanos o que nos enseñan a como dar la idea de cómo podrían pasar las cosas, de cómo pensamos, pero en sí el ser humano, la mente humana es muy complicada y pues sería muy difícil quedarnos solo siempre en una caja toda nuestra vida. Pero pues me parece muy interesante cómo podemos aprender todas las diferentes ideales y filosofías y ya tener una idea de lo que tú quieres creer, lo que tú crees que sea real, lo que no quieres creer, y cómo pues cada uno formamos nuestras propias ideas.